Hola hermanos, Dios los bendiga. Otro día más, otro día jueves para estar con ustedes y traer palabra de Dios. Palabra de Dios que entre en sus hogares. Amén, porque la casa de Dios todavía no podemos estar en ella, pero ya Dios sabe todas las cosas, el tiempo, pero tenemos este privilegio tan grande y también la tecnología de que podemos llegar y entrar a sus hogares. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Padre, que tú nos des esta enseñanza, estas advertencias, Señor, y de haberte conocido el mejor momento, Señor, de que te conocemos, sabiendo y estamos seguros en estos momentos, Padre, de lo que está pasando en el mundo, este planeta Tierra, Señor. Te pido que me des el entendimiento, la revelación y la sabiduría por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos amados, estamos en un tiempo final, en tiempos que no quisiera que el Señor a mí me demande lo que yo no les advertí. Advertí, y ustedes, muchos son cristianos, muchos están con el Señor, muchos ya están comprometidos con el Señor, lo hemos amado, lo seguiremos amando por la eternidad. Pero puede haber personas, hermanos que se han apartado y están pasando situaciones muy difíciles. Y más los pastores que conocemos muchas situaciones de aquellos que se acordaron de Dios, y siempre que nos acordamos de Dios, Dios es misericordioso, muy misericordioso. Por eso la misericordia de Él es muy grande, es muy grande. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que es acordarnos de Dios. ¿En cuántos días nos acordamos de Dios? ¿En cuántos momentos nos acordamos de Dios? ¿Y qué momento que más nos acordamos del Señor? Es cuando pasamos y pasamos las pruebas. Es cuando nos acordamos más del Señor. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta palabra para que nunca nos alejemos de Dios. Porque si hay alguien que se alejó de Dios, hoy tiene la oportunidad de reconciliarse con el Señor, más que este es el año de la reconciliación, más en estos momentos que estamos viviendo, como yo se los dije, antes que viniera esta cuarentena en esta tierra, se los dije que si no nos cuida Dios, no nos cuida nadie. Y bueno, llegó acá, que no pensábamos que podía llegar, pero llegó esta pandemia, esto que tanta gente está atribulada, está desesperada, está angustiada, está triste, y mucha depresión y muchas cosas que pasan en los hogares para convivir y estar más que ahora conocer la palabra del Señor. Amén. Y sabiendo que somos hijos de Dios para la gloria de Dios. Yo quisiera que ustedes me pudieran acompañar a Nehemías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14. Gloria a Dios. Entonces, nosotros nos acordamos de Dios en las batallas de la vida. Amén. Muchas batallas en la vida hay. Todo lo tienen, búsquenlo tranquilo. Nehemías está después de Esdras y después de Segunda de Crónicas. Así lo va encontrando. Así leemos la palabra juntos para la gloria de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer un solo versículo. Y dice así: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Mire, acá están en una batalla y les avisan que se acuerden del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiere decir que acá hay una promesa de Dios por el profeta Nehemías, que
manda avisar que nos acordemos de Dios en cualquier prueba que estemos pasando o en cualquier batalla que estemos pasando, que nos va a guardar y nos va a resguardar el Señor. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que acá es toda una familia, toda una casa. Porque mire usted lo que dice, y yo lo voy a volver a repetir. Mire, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Este era el pueblo de Dios que estaba por ser abatallado. Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria a Dios. Quiere decir que Dios peleaba por ellos. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, ¿cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Siempre, nosotros que somos cristianos, somos hijos de Dios, siempre nos acordamos de Dios en cualquier momento del día. Siempre nos acordamos de Dios. En los momentos que pasamos las pruebas, muchas veces más nos acordamos de Dios. Amén, amados. Y cuando las meditamos, en las horas, ¿cuándo las meditamos? En las horas de la noche. En las horas de la noche meditamos las cosas de que hicimos, de lo que pudimos haber hecho y recordamos a Dios. Amén, amados. Entonces quiero que me acompañen al Salmo, capítulo 63. Salmo 63, por favor. Versículo 6. Esta es una palabra que hoy damos y yo me siento con mucha carga de que no les pueda yo advertir y que Dios me demande este día jueves por lo que Él me mostró y quiere hablarles a ustedes. Entonces, dice así la palabra del Señor en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, acá se está acordando. David, en este salmo, está dándonos una enseñanza. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mire qué palabra, qué promesa. En la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mire qué hermosura. Su diestra me ha sostenido. Yo les hablo con conocimiento de causa por todo lo que estoy predicando y hablando con la experiencia, como anoche dábamos ese estudio de Apocalipsis. Uno puede hablar por experiencia de años de vida, y si lo hizo conmigo y con mi mujer, ¿por qué no lo va a hacer con cualquiera de ustedes? Entonces, conocemos al que predicamos y sabemos al que predicamos, más en este tiempo que manda hoy esta palabra del Señor, esta palabra que es sagrada, hermano. Entonces, gloria a Dios. En los días de nuestra juventud, ¿qué pasa? Para tener alegría y contentamiento, otra más, que nos acordemos de Dios. Cuando éramos jóvenes nos acordamos siempre de Dios, y cuando pasan los años es para que nos mantengamos en el camino de Dios, y cuando lleguen los años, como a mí me floreció el almendro, podamos reír y vivir felices. Pero esta es la bendición que podemos tener de Dios. Amén. Entonces, yo quisiera que me puedan acompañar que al Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés 12, por favor. Eclesiastés 12. Entonces, no se olviden ustedes esto, en los días de nuestra juventud, para tener alegría y contentamiento, cuando ya somos de edad madura, de muchos años o de varios años, que ya tenemos nuestra edad, pero nuestra vida va a ser de gozo y alegría,
por más que puedan venir, lo que pueda venir, pero vamos a estar alegres y contentos a esta edad. Amén, a esta edad, porque hay muchas personas que envejecen antes de tiempo, muchas, tanto mujeres como hombres, pero teniendo el gozo y la alegría del Señor. Es que el Espíritu Santo no tiene edad, el Espíritu Santo es eterno. Entonces el Espíritu Santo entra en un siervo de 20 años, en una mujer de 20 años, de 15 años, de la edad que pueda tener. El Espíritu Santo nos hace vivir en paz y tener siempre esa conciencia de que lo que vamos a hacer si es del agrado de Dios. Amén, amado. Siempre le predico lo mismo, yo para que usted no se olvide. Entonces todos tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría. A ver, perdón. Estamos hablando de Eclesiastés 12.1, por favor. Perdón, 12.1. Tengo tantos, gloria a Dios. 12.1. Acá está. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Y dice así la palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Es lo que yo le estaba diciendo recién. Esto lo escribió Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Amén. Entonces, esto es una experiencia que ha tenido él y que nos transmite a nosotros. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, el tiempo de tribulación. El tiempo de tribulación es algo que no es escondernos de Dios y acordarnos del Señor en el tiempo de tribulación. Nosotros tenemos que estar siempre acordándonos del Señor. Por eso, no solo en el tiempo de tribulación, siempre estando sin estar atribulado, dándole gracias, ser agradecidos. Y esto es lo que nos muestra, si me quieren acompañar, por favor, a Jonás capítulo 2, por favor. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Jonás capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jonás capítulo 2. Amén. Está después de Abdías y antes de Miqueas. Jonás capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7. Todos saben quién era Jonás. Jonás era un hombre que tenía que cumplir una misión. Se rebeló, se quiso esconder de Dios para ir a liberar a Nínive, a predicar al Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces, vamos a leer del capítulo 7 al versículo 10, y dice así la palabra del Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjese, me acordé de Jehová. Pero fíjese cuándo se acordó. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Después que él escapó del Señor y se quiso esconder en un barco. Se quiso esconder, pero dice que se acordó de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire dónde se fue a acordar del Señor, dentro del vientre de un pez. Por eso, siempre no esperar que estemos pasando situaciones difíciles de acordarnos de Dios. Amén, amados. Entonces, esta es una enseñanza para todos nosotros hoy. Entonces, advertencia de no olvidarnos de Dios. Amén. Esto es de no olvidarnos de Dios. Lo que dimos recién fue una advertencia de acordarnos siempre de Dios. Fíjese que en cualquier peligro, en cualquier situación, lo primero que uno grita, aunque no sea cristiano evangélico, grita, Dios mío, Dios grita. El último grito que dan. Entonces, a veces puede ser tarde, puede ser tarde. Entonces ahora quiero que podamos ver lo que estamos nosotros aquí para que no nos pase en tiempos de tribulación, ya lo vimos también, y también lejos del hogar del Señor. Lejos del hogar del Señor. Amén. Porque el Señor era un padre para los judíos. Él era el esposo de esa nación. La tomó por esposa. Entonces, dice que lejos del hogar del Señor, todo lo que le había pasado, y este es el profeta, que profetizó que los iba a desparramar por todo el mundo. Los iba a desparramar por todo el mundo, y que después le iba a dar la nación. Mire usted los años que pasaron, los años tantos que han pasado, y le dio la bendición de Dios, de tener Dios misericordia, que fue en el año 48, 1948, le devolvió la nación y ya estaba profetizado. Acompáñenme, por favor, así la palabra nos respalda. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 10. Más adelante un poquito. Zacarías, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 9. 10, 9. Y dice así: bien que los esparcí, mire usted, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países. Escuche, en lejanos países se acordarán de mí. Mire, qué palabra hermosa, cómo ya el Señor por los profetas sabía que ese pueblo iba a ser sin nación. En otras naciones los iba a desparramar a todos. Fíjese, pero acá la palabra clave es esta: se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Miren la cantidad de generaciones que pasaron ellos, y se cumplió la profecía, y es la palabra de Dios, que es verdad, es la pura verdad, la palabra de Dios. Mire usted, de antes, de hoy y por siempre, y por los siglos, y por la eternidad. Yo quedé impactado cuando el Espíritu Santo me muestra esta escritura. Yo la voy a leer otra vez, porque mire, dice, versículo 9, del versículo 10, dice: bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Los años que estuvieron esparcidos, por eso se acordaban de Dios. Usted se pone en el lugar de ellos. Usted sabe lo que es vivir con su familia en una nación y después expandirse por otros países, expandirse porque ya no tenían dónde estar, y después de ver lo que vieron, se acordaron del Señor. ¿Cómo se habrán acordado? ¿Y a cuántos mataron? Al primer lugar que fueron esparcidos fue uno de los más cerca, fue a España.
Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que lo que nos habla el Señor es toda la pura verdad, hermanos amados. Ay, Señor. Entonces, ahora sí, tenemos una advertencia para no olvidarnos de Dios. Acá estuvimos dando una advertencia de acordarnos de Dios. Entonces, acordarnos y no olvidarnos, las dos partes. Acordarnos y no olvidarnos. Vamos a ver consecuencias que traen olvidarnos de Dios. Y lo vamos a ver por la Escritura. Yo me regocijo cuánto el Señor a ustedes los ama y a mí. Cuánto los ama. Para hacernos ver lo que está escrito. Perlas escondidas divinas, hermanos. Perlas divinas. Ay, Señor. Entonces, nunca se olvide, hoy es acordarnos la prédica y no olvidarnos de Dios. Entonces, gloria a Dios. La necesidad de estar vigilantes para no olvidarnos de Dios. La necesidad de ser vigilantes, de no olvidarnos de Dios. De estar atentos. Precavidos para no olvidarnos de Dios. Amén, amados. Si me quieren acompañar a Deuteronomio, porque todas estas son enseñanzas para nosotros como fue para el pueblo de Israel. Deuteronomio, vamos a ir, capítulo 6, por favor. No, perdón, 4. Deuteronomio 4, hermano. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer, gloria a Dios, del versículo 9, gloria a Dios. Vamos a leer del 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, no te qué, dijo que no te qué, dice la Escritura, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire la bendición que muestra aquí Dios. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Le está diciendo al pueblo de Israel, como hoy nos dice a nosotros. Nosotros con nuestros ojos hemos visto muchos milagros, muchas preciosas cosas de Dios. Hemos visto muchos que han sido prosperados por Dios y se olvidaron de Dios. Entonces aquí esto es una enseñanza para todos nosotros, para que no nos pase lo que le pasó a ellos, porque el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces dice el versículo, vamos ahora al versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Miren, en este tiempo es cuando más tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, pedir y orar a Dios, porque el único que te puede cambiar a los hijos, hermanos amados, es Dios. Y el versículo 11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Mire usted lo que hizo con el pueblo de Israel. Habló Jehová, escucharon su voz. Hoy escuchamos la voz de Dios porque está escrita. Nosotros lo que podemos hacer es predicar el Evangelio que está escrito, porque la palabra es la voz de Dios. Entonces dice, versículo 12, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Amén. Quiere decir que no vieron ninguna figura. Amén, amado. Ninguna figura vieron, oyeron todo la voz de Dios. El único que vio a Dios fue Moisés. Pero usted se imagina lo que era eso. Oyeron la voz de Dios.
Mire, y dice, el versículo 13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra lo había escrito, en una la rompieron, una la rompió y la otra fue la que hoy nosotros tenemos que poner en vigencia. No era la ley, era mire, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y así también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que pusieseis por obra en la tierra, la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ellos iban a tomar la tierra prometida. La tierra prometida iban a tomar. Hoy nosotros tenemos una tierra prometida que es en los cielos. Esa es la tierra que nosotros vamos a tener, la que perdió Adán. Es la tierra divina, la tierra hermosa que nos va a dar el Señor cuando partamos de esta tierra, porque tenemos vida eterna. Entonces, gloria a Dios. Entonces, por eso tenemos que estar vigilantes para no olvidarnos de Dios. Amén, amados. Ellos escucharon la voz de Dios en ese monte, en esa altura, en ese lugar, escucharon la voz de Dios. Hoy nosotros también escuchamos la voz de Dios, puede ser en sueño, puede ser audible. Uno habla con conocimiento de causa, hermanos, con conocimiento de causa. Y Dios te va a hablar por la palabra también, porque es de Él todo es de Él, todo. Así dice como el Salmo que siempre les digo que lo lean, el Salmo de David. Amén, amado. Ese Salmo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 en adelante. Siempre lean ese Salmo, que todo es de Él, todo le pertenece a Él. Por eso lo respalda la Escritura a todas las cosas, que todo es de Él en esta tierra, todo es de Él en el universo, todo es de Él. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces, quiere decir que muchas personas fueron prosperadas, amén, por Dios y se olvidaron de Dios, después de todo lo que Dios les dio. Amén. Entonces, miren, tantos años en el Evangelio, hermano, tantos años, 35 años, que van ya ahora para 36 aproximadamente, pero son 35, 36 años. He visto mucho lo que han dejado al Señor. No sé por qué no volvieron. No sé por qué no volvieron. Siendo que estaban mal. Pero, como dijimos antes, no se acordaron de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Se olvidaron de Dios. Amén. Entonces estamos en esto, de no olvidarnos de Dios. Estemos en la situación que podamos estar. Estamos predicando, estamos dando la palabra. A todas partes del mundo estamos saliendo con esta tecnología tan grande. Quizás Dios le está hablando a alguien que se apartó de Dios, está enfermo, se enfermó, pero tiene tiempo a volver a Dios, a recibirlo como el Señor de su vida. Perdió todo, pero tiene tiempo a recuperar todo, como pasó con Job. Lo puede hacer. Pero, ¿qué pasó? Se olvidó de Dios. Pero Él no se olvidó de ti. Él no se olvidó de ti. Entonces, Él siempre te va a dar esa oportunidad aquí en la tierra. Después de aquí no hay más nada que hacer. Después de esta oportunidad que da acá, después no hay nada que hacer, hermanos amados. No va a poder hacer nada nadie. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor es muy, muy bueno. Ay, por eso muchas personas, como les dije, fueron prósperas y se olvidaron de Dios, después de todo lo que Dios le dio. Le dio. Ya que estamos en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo, gloria a Dios, 6, si me acompaña, un poquito para adelante. Vamos a leer del versículo 10. Del versículo 10. Una de las partes que más hombres y mujeres se apartaron de Dios, ¿sabe cuál fue el principal punto de apartarse de Dios?
La desobediencia. La desobediencia. No reconocieron ni quisieron reconocer que fueron desobedientes. Amén. Entonces, por eso nosotros advertimos también contra la desobediencia. Y dice así el versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire la promesa. Le iba a dar casa que tú no edificaste. Esa era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y dice: y casas llenas de todo bien, y tú no lo llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego te comas y te sacies. Mire la tierra que le dio. Hoy esa tierra la tenemos nosotros. Él nos va a tener las alacenas llenas. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, seguimos a Dios. Y esta promesa es del tiempo y sigue vigente esta promesa, hermano. Mire que dice el versículo 12. Gloria a Dios. Cuídate de no olvidarte. Escuche, hermano. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Mire, qué hermosura, qué confianza y qué advertencia Él le hacía a su pueblo en aquellos tiempos. 4.000 años atrás, 3.000 años, los tiempos de lo que Dios hacía con ellos, hoy lo hace también con nosotros. Entonces, una advertencia, más en este tiempo, que no sabemos si el Señor llega mañana, hermano. Cuando el Espíritu Santo da esta palabra, yo me quedo impactado de que me manda a advertir, amén, advertir y hacerles recordar los que dejaron a Dios y de acordarnos de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Cuánto ama Él al mundo, cuánto ama a todos, hermanos, pero no todos pueden amarlo a Él. Ese es el problema grande, porque el principio de la sabiduría es el amor a Jehová. El principio de la sabiduría es el amor a Jehová, hermano. Entonces, el destino de los que se olvidaron de Dios, el destino de los que se olvidaron de Dios. Mire usted, está escrito. Es lo que yo le decía antes. Yo he visto el destino de muchos que se han olvidado de Dios. Muchos que se han olvidado de Dios. Por eso tenemos que saber que nosotros somos privilegiados de Dios. Nos eligió, nos llamó para un amor eterno. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a ver algunas escrituras del destino de los que se olvidaron de Dios, amado. Acompáñame al Salmo 9, por favor. Salmo 9, vamos a leer del versículo 16 al 18. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Salmo capítulo 9, versículo 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Escuchen, ¿cómo lo ve Dios al malo? Los malos serán trasladados al Seol.
Sheol, todos saben que es muerte. Amén. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿qué dice? Todas las gentes que se olvidan ¿de quién? De Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Acá le está dando una oportunidad muy grande al menesteroso, que han conocido a Dios y se volvieron a la pobreza tremenda. Entonces dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Porque todo cuando llegamos, al menos en mi vida, llegué, hermanos míos, menesteroso. Pero Él me recibió para la gloria de Dios. Me aceptó, siendo que me había apartado. Una sola vez. Me sirvió de experiencia, me sirvió de escarmiento, pero me sirvió para nunca más olvidarme de Dios, hermano. Porque Dios trató conmigo. Soy testimonio de que como Dios trató conmigo. Y todavía me enojé con Dios, siendo que lo había aceptado como dueño y señor de mi vida. Había sanado a mi esposa de una muerte, de una enfermedad que no tenía salvación mi esposa, y yo todavía después me olvidé de Dios. Pero así trató conmigo, hermanos. Entonces no sé hoy a quién le estoy hablando, o quién está recibiendo esta palabra, porque esto sale en todas partes. Y hoy tiene la oportunidad para reconciliarse con Dios. No podés ir a una iglesia, no importa, vamos a hacer una oración de reconciliación cuando terminemos la prédica. Pero sé que Dios le está hablando a muchos, no a uno. A muchos le está hablando con esta palabra que mandó el Espíritu Santo. Impactado me quedo, hermano. Impactado. Ay, Señor, Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, vamos a ir a otro salmo, si me tienen a acompañar. Salmo 50. Gloria a Dios. Salmo 50. Vamos a leer del versículo 21, por favor. Está todo escrito, amados míos. Está todo escrito. Hoy es un día hermoso para todos aquellos que se han apartado del Señor. Y también una advertencia de no dejar al Señor. Las dos cosas, te lo vuelvo a repetir. Vamos a leer el Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. Voy a repetirlo nuevamente, este versículo. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Hermano, es profundo esto. Es profundo. El que sacrifica alabanza me honrará. Y a él que ordena, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hermanos, ¿cuántos pueden haber perdido hoy la salvación que tenían? La salvación se pierde, hermano. Lo dice acá, hermanos amados. El que sacrifica alabanza me honrará. Mire lo que es alabar al Señor. Lo está honrando a Dios. Y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Mire lo que es la alabanza. Todo este capítulo que leímos recién, estos 3 versículos, Señor, vamos a dar, todo este capítulo habla del poder, la majestad y la gloria divina. Se resume en estos versículos que se aplican tanto a nosotros como al pueblo israelita en aquellos tiempos. Escuchen, como en aquellos tiempos al pueblo israelita. Si dejamos a Dios fuera de nuestras vidas y vivimos en rebelión, escuchen,
nos espera la destrucción. En contraste con esto, nos espera esa destrucción. En contraste con esto, escuche, se nos presenta el sencillo camino hacia el éxito. Primero, alabar y glorificar a Dios. La alabanza se dirige hacia Dios, pero en su sabiduría nosotros somos los beneficiarios de alabar, reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, hermano. El resultado, recibimos una revelación, entendimiento, es decir, conocimiento profundo sobre la salvación divina. Nuestra alabanza se convierte en un vehículo para que Dios llegue a nosotros y nos ayude. La alabanza se convierte en un vehículo para que llegue. Dice, la alabanza se convierte en un vehículo para que Dios llegue a nosotros y nos ayude. Mire qué misericordia tiene Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Qué bueno eres tú. Y mire, ya que estamos en el Salmos, vamos a ver el Salmo 78, por favor. Poquito para adelante. Salmo 78. Vamos a leer del versículo 9. Gloria a Dios. Muy bien, búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. Confiaron en sus armas. Autosuficientes se creyeron. Hoy pasa lo mismo. Quizás con tanto que le dio Dios se creen que es de ellos y lo hicieron ellos y se olvidaron de Dios. Autosuficientes se creen. Y entró la soberbia. Entonces dice, no, voy a leerlo nuevamente el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. ¿Se olvidaron de qué? De sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. A mí me mostró muchas obras, me mostró maravillas divinas. No puedo predicar del que no conozco, como a ustedes. ¿Cuánto le mostró Dios? Que Él es Dios, más en esta situación que estamos pasando. Que no nos olvidemos de Dios, y aquel que se olvidó de Dios tiene tiempo a volver a Dios. Ay, Señor, tú eres tan bueno, Señor. Vamos al versículo 12. Dice, delante de sus padres hizo maravilla. Imagínense, de sus padres hizo maravilla. Todo lo que hizo. Les dio las 10 plagas a Egipto, lo vieron con sus ojos. Donde ellos vivían era Gosén, no los tocó ninguna plaga, no se han enfermado. Los sacó a victoria. Se encontraron con el mar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué habrán pensado? De allá venían los carros del faraón, pero él les abrió el mar y los hizo pasar por la arena seca. Después de haber visto eso, ¿cómo se pueden haber olvidado de Dios? Entonces dice, voy a leer nuevamente el versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, hermano, está escrito. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube. Los guió de día con nube para que le dé sombra. Lugares que de día hace 44 grados de calor, 45 grados de calor de día. Y le dio una nube de sombra. Y toda la noche con resplandor de fuego. También esa nube le daba fuego, le daba calor en la noche. Con 3 grados, 4 grados bajo cero en el lugar donde ellos estaban para ir y saliendo de Egipto. Y también se quejaban en el camino.
se quejaban. Por eso es tan triste cuando en Génesis capítulo 6, 5, 6 y 7, que dice el Señor, qué triste, qué dolor, yo lo sentí, hermano. Me arrepentí de haber hecho al hombre. Me arrepentí con tanta maldad que tenía el hombre. Gracias a Dios que encontré un justo. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces también, ahora si me acompañan, gloria a Dios, a Isaías 17. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 10, por favor. Gloria a Dios. Hermanos amados, Gloria a Dios. ¿tenés un pariente? ¿Tenés un amigo que haya conocido a Dios y se haya apartado de Dios? ¿Podés saber cómo está? Dale esta oportunidad. Y si le podés pasar la prédica, pasásela para que lo toque el Espíritu Santo, para que pueda reconciliarse con Dios después de haberlo dejado a Dios. Amén, amados. Entonces dijimos, Isaías, vamos a ir, capítulo 17, vamos a leer del versículo 10, amados hermanos. Y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. ¿Acá se olvidaron de Dios? E hicieron por su cuenta y plantaron por su cuenta lo que ellos hacían. Tenían una autosuficiencia que lo habían hecho ellos. Fíjese qué profundidad tiene esta palabra. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmientos extraños. Y el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Le mandó la langosta. Le mandó la langosta. Después de esperar una cosecha. Dios es el que hace todo. Dios hace caer la lluvia. Dios hace caer la nieve. Todo lo hace Dios. Dios trae langostas. Todo lo hace Dios. Ay, Señor. Gloria a Dios. Entonces, esta es la angustia que va a tener el día del dolor. Versículo 12 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Mire usted, el bramido, la explosión que hubo ayer, hermano. La explosión que hubo ayer, ¿quién la podía esperar? Por eso el día de mañana es de Él. Y si no nos cuida Él, no nos cuida nadie, hermanos amados. Ahora, el apartarse de Dios tiene una maldición que fomenta cobardía moral. Cobardía moral. El apartarse de Dios es una cobardía moral. Lo trata de cobarde el Señor. Lo trata de cobarde, hermano. Mire, yo me quedo impactado de lo que mandó el Espíritu Santo. Hoy me quedo impactado. Para que esto pueda recorrer el mundo, esta prédica, para que muchos puedan tener el conocimiento, el reconocimiento de que han dejado a Dios. Se han acordado de Dios primero, pero después lo dejaron. Por eso están las dos palabras, acordarnos de Dios y después que nos acordamos de Dios, cuando lo necesitamos, Él obró y después se olvidaron de Dios. Acordarnos y olvidarlo, las dos partes. Entonces,
Ya que estamos aquí en Isaías, vamos a ir, hermanos amados, a Isaías 51. Vamos a ver lo que es la cobardía moral de alejarse del Señor, lo que fomenta esto. Vamos a ir a Isaías 51, un poquito para adelante. Y vamos a leer del versículo 13, vamos a leer, para la gloria de Dios. Mire, me gustaría leer del 12. Mire qué cosa hermosa. Vamos a leer del Isaías 51, capítulo 12. Y dice, y es hermoso este capítulo, hermano. Me voy a otro más arriba. Vamos al 11. Pero yo no lo tenía esto preparado, hermano, pero el Espíritu Santo quiere que hablemos de esto. De esto. Porque ya me había dado. Pero mire lo que me manda. Versículo 11, por favor. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Esta es la oportunidad que le está dando hoy Dios a todo aquel que se apartó. Todo aquel que está pensando que bueno, solo Dios sabe los corazones que tienen y por eso manda este mensaje. Y dice, el versículo 12, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como el heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Mire, ¿y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Quiere decir que todos aquellos que se apartaron de Dios, hermano, los que se olvidaron de Dios, solo Dios sabe cómo están pasándola, lo que están pasando para que se acuerden de Dios y que también puedan ser que no los trate como los trata, olvidarse de Dios que los trata como, mire cómo los trata, hermano, los trata de cobardía moral. Gloria a Dios. Y dice, versículo 13 lo voy a leer nuevamente. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando te disponía para destruir? Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Amén, amado. Mire qué palabra. Voy a leer nuevamente el versículo 13. ¿Y te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Quién te puede afligir? ¿Quién? Solo Dios. Si sos un hijo de Dios. Yo prefiero ser afligido por Dios y no afligido por el diablo, por condenas, por cosas que no son de Dios. Hay una diferencia grande de ser afligido por Dios y a ser afligido por el mundo, hermano. Muy grande la diferencia. Y Él nos da acá la certeza, hermano. Ya terminamos, para la gloria de Dios, hermano. El Señor es muy bueno. Vamos a Jeremías, por favor. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 3, por favor. Hermanos, nos habló el Espíritu Santo de una manera a todo aquel que está apartado, o aquel que está separado de Dios, se apartó de Dios, y aquel que no se acordó de Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 51, por favor. Perdón. Jeremías capítulo 3, perdón. Estaba con la escritura anterior. Y dice así, capítulo 3, mire, vamos a leer
un solo versículo, el versículo 21, por favor. 21. Y dice, pero bueno, mire, vamos a ver el 20, por favor, perdone, pero vamos a ver el 20. 3:20 dice, pero como la esposa fiel abandona a su compañero, así, mire usted, prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios. Se han olvidado, hermano. Se han olvidado. Aquí hay una oportunidad. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros vinimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Vuelve a Jehová vuestro Dios, como está escrito, es el mismo Dios. Vuelve a Jehová tu Dios, y después vas a decir y vas a hacer predicar al Señor lo que hizo Dios en tu vida, porque hoy está hablando el Espíritu Santo, hermano. A todos los que se apartaron, más en este tiempo, estás temeroso, tenés temor que te enfermas, que tenés temor, le escapas a la gente, te querés encerrar, todo, pero confía en tu Dios. Si conociste a Dios, volvé a Dios, en el nombre de Jesús. Volvé a Dios, hermano. Entonces, los que se olvidaron de Dios, hoy tienen la oportunidad de volver a Dios. Así que ya terminamos, hermanos, pero acompáñenme, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, hermanos amados. Que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Esto es para todos los que rechazaron la salvación. Escuchen, hermanos amados, hoy es un día que el Espíritu Santo da esta oportunidad en este tiempo para que muchos recuperen la salvación. Y dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, esta palabra de hoy es para toda la iglesia Vida en Jesús y para todas las iglesias del mundo. Es una advertencia que mandó el Espíritu Santo. Yo tengo que advertirles para que Él no me demande su sangre. Como dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18, no lo voy a leer por el tiempo, pero léalo en su casa. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante, que yo no quisiera que Dios me demande su sangre, porque no les avisé. Entonces dice, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esos son los ángeles que se rebelaron contra Dios allá con Lucifer y tuvieron su retribución, fueron expulsados de los cielos. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que la pierde, hermano. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto lo hemos recibido nosotros, en la iglesia Vida en Jesús, lo hemos recibido, milagros sobrenaturales, la palabra, pero muchos se olvidaron de Dios. Y hoy esta palabra es para que te acuerdes de Dios. Por eso está la palabra. ¿Nos acordamos de Dios? ¿Para qué, pastor? Nos acordamos para no olvidarnos de Dios.
Tiempo final, hermano. Tiempo final. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Padre amado, Padre Santo, tú sabes quién hoy puede reintegrar a tu camino, Señor. Reintegrarse a tus filas, Señor. En el nombre de Jesús. Que solo Él puede saber lo que está pasando. Y lo que le está pasando. También en su casa, Señor. Porque acá nombraste muchas veces la casa. La familia nombraste. Hijos, nietos. Nombraste todos en esta palabra, Señor. Y hoy, Señor, cualquiera que puede estar mirando este video, esta prédica, esta revelación del Espíritu Santo con la misericordia que Él tiene por lo que está pasando en el mundo, para que muchos se puedan convertir y que muchos puedan volver a Dios, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Señor, hoy es día de sanidad y liberación. Que muchos pueden estar enfermos porque se apartaron de Dios. No te dieron el valor a Dios que le tenían que dar, Señor. Y que hoy pueden hacer una reconciliación contigo, Señor. Yo voy a hacer esta oración y si la quiere repetir, aquel que se apartó, que la pueda recibir en su corazón. Padre, vamos a hacer la reconciliación primero de los apartados, los que perdieron la salvación, pero tienen hoy oportunidad para volver a tener esa salvación, como habló aquí la palabra de Hebreos capítulo 2, Señor. Repita esta palabra con la mano en su corazón. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Señor Jesús, un día te recibí como el Señor de mi vida. Te declaré, estuve en tu camino y te dejé, Señor. Me aparté, Señor. Me olvidé de ti, Señor. Y no me acordé más. Yo te pido perdón. Porque sé que volví al pecado. Volví al mundo, Señor. Pero ahora tengo esta oportunidad de volver a ser salvo y que tú me puedas cuidar como un hijo. Así como lo hiciste con el hijo pródigo. Señor Jesús, hoy te vuelvo a declarar como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor. Me arrepiento de todo corazón para seguir en tu camino. Salva mi casa y toda mi familia. Amén y amén. Si hay alguien que quiere recibirlo, que por primera vez está en el lugar donde pueda estar y lo quiere recibir al Señor como el Salvador de su vida, hoy tiene la oportunidad de hacerlo, porque mañana puede venir el Señor y también mañana es el día del Señor, como pasó en esta explosión y tantos accidentes que hay en el mundo, Señor, que ayer estaban y ya hoy no están más. Señor, aquel que quiere recibirte como dueño y Señor de su vida, que repita esta palabra. Señor Jesús, yo te pido perdón porque reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, vamos a hacer una oración de sanidad, liberación para todo el que puede tener este virus, que es el COVID-19, Señor, y está internado, que le puedan hacer llegar esta oración donde está internado, Señor. En el nombre de Jesús. Así sea por celular, Señor. Por lo que fuese. Gracias, Padre Santo. Y que repita esta palabra. Si la puede hacer y si está con el tubo en su esófago, Señor. Igual que lo reconozca. Que no puede hablar, pero, Señor, cuando yo le hago la oración, que Él pueda creer en su corazón y aceptar esta oración. Señor Jesús, dame vida, Señor. Estoy aquí, en esta enfermedad,
en esta maldición, Señor, en esta agonía de muerte, Señor. En esta enfermedad yo hoy te pido con todo mi corazón que me puedas sanar. Sí, Señor. Y te declaro el Señor de mi vida, Señor. Amén, gloria a Dios. Así resucitaste a Lázaro, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Señor, sácame este virus. Una gota de tu sangre en mi sangre, Señor, la pido con todo mi corazón. Y que pueda soplar el aliento de vida en mi vida, como lo hiciste cuando era barro, Adán. Amén. Y soplaste aliento de vida. Y ahora que pueda respirar ese aliento por fe y Espíritu Santo que llega a los pulmones y sean sanados y liberados de esta enfermedad COVID-19, Señor. Amén. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el milagro que hiciste. Que lo crea y que sea ha hecho. Yo por fe lo declaro sano por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermanos amados. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y que hayan recibido este mensaje de la palabra de Dios.